Então, bom dia, um prazer tê-los aqui conosco e também, né, quem está assistindo pelo Meet. Essa é uma divulgação ampla, né, para o Profeduc, para a Duemes, e acabei de divulgar aqui também para o grupo de pesquisa, ORG-Demo, da Universidade da Unesp de Marília. Gostaria de dizer, primeiramente, né, ao professor Jorge, que é um prazer, é uma honra tê-lo conosco. O professor Jorge está numa semana com bastante trabalho, com bastante atividades, mas nós fizemos questão de que ele conversasse conosco, dada a importância do tema, para a gente poder fazer esse debate com os nossos vizinhos da América Latina e poder, inclusive, ter uma dimensão clara de onde é que essas reformas nos levam, né? De onde que é o neoliberalismo enquanto um momento do capitalismo nesse atual, né, contexto do patamar de desenvolvimento. Eu sempre compreendo o neoliberalismo como capital nesse atual momento de desenvolvimento, né? O que ele provoca em termos de destruição das estruturas, né, dos países, e onde eles nos levam, e trazer um pouco da experiência chilena, a gente estabelecer esse debate. A Duemes, né, que é o nosso sindicato vinculado ao Andes Nacional, ela agora está em um estado de greve, uma série de atividades, e nós, professores da UEMS, temos sentido profundamente, inclusive na nossa condição de trabalho, né, na precarização. Nós temos de 2013 até o momento mais de 44% de defasagem salarial, então isso nos assola bastante, um número significativo de professores contratados. Então a gente entende assim que é um tema que tem uma urgência. E também gostaria aqui de agradecer a Lucilene, né, por organizar e ao Profeduc, né, essa atividade tão importante para os alunos da pós-graduação, trazer esse debate científico e político ao mesmo tempo, né, porque se a gente não compreende o fenômeno na sua complexidade, né, nas suas dimensões, a gente não consegue fazer uma resistência profunda e a contento. Só queria, assim, antes lembrar que o Chile, né, mais de 50 anos vem tendo essa experiência das reformas estruturais neoliberais. Então, aquilo que o Marx nos dizia, né, o mais avançado explica, né, os estágios mais simples e mais primitivos das formas de organização. Nós também estamos muito avançados no processo neoliberal e nas reformas. Algumas questões conjunturais de um governo e outro, né, que nos faz, em alguns momentos, né, parecer que a gente está indo mais devagar, mas a gente também está bastante avançado. Então, agradeço ao professor Jorge por essa conversa, por esse diálogo, a sua presença aqui, que muito nos honra. A Andressa, que está aqui, né, que mediou toda essa vinda do professor Jorge junto ao pai, junto a nós. Não sei se eu esqueci de agradecer mais alguém, mas eu gostaria que ficasse à vontade para que a gente pudesse aqui dialogar. Ok. Muy buenos días. Buenos días a quienes no pude saludar, al profesor que no alcancé a saludar mientras ingresaba, y a todos a los que tampoco alcancé a saludar, a las damas que entraron más tarde, y a los que están en la tela participando de esta conversación. Yo quiero agradecer especialmente a Andressa, con quien me une una relación de amistad de muchos años, y con quien hemos mantenido también por muchos años una relación de trabajo que nos ha permitido tener un contacto permanente por diversos motivos, tanto, como dice Erika, tanto laborales como políticos, en relación con los problemas, los desafíos que la educación tiene en Latinoamérica, en Chile, en Brasil en particular.
Gracias, Erika, por la presentación, y al personal de la universidad, del sindicato, por darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones. Como verán, voy a hablar en español, voy a hablar lo más lentamente posible para hacer también posible la buena comprensión. Yo creo muy hábil escuchando portugués y entiendo bien escuchando portugués, pero no hablo portugués. Y es una cosa rara que se me da, que escucho bien portugués, pero no hablo portugués. De modo que ustedes pueden hablarme con libertad en portugués, yo voy a entender bien. Espero que ustedes entiendan bien mi español. Voy a hablar lo más lentamente posible. No sé Erika, cuánto tiempo tenemos para conversar. Acho que uns 30 minutos, okay. E a gente abre para uma conversa, né? Acho que é um tempo bom. Yo tenía dos maneras de plantear esta conversación. Tenía una manera más o menos antigua que yo he pensado sobre lo que ha ocurrido en esta historia de 50 años que tiene que ver con Chile. Esta experiencia histórica que Chile ha tenido con el llamado neoliberalismo. Y tenía unos datos recientes sobre lo que ha estado ocurriendo en los últimos años con las maneras distintas en que se ha ido adaptando esto que llamamos el neoliberalismo a las transformaciones más recientes de la sociedad, del mundo, de la tecnología, incluso tan importante en los últimos años. 50 años son muchos años para un mundo que cambia tan aceleradamente y que en virtud de la tecnología también tiene una transformación tan profunda en los últimos años. De manera que no es tan fácil, no es lo mismo, digamos, contar la historia, hacer un relato de la historia, de las motivaciones originales del proceso chileno respecto de lo que ahora está ocurriendo en Chile. Son probablemente dos historias que tienen motivaciones políticas, ideológicas, científicas, epistemológicas distintas. Y es difícil unir ambas cosas en una sola perspectiva que permita ver cuáles fueron las motivaciones y cómo se unen con las actuales circunstancias históricas. Lo que sí une probablemente ambos momentos, el de hace 50 años y el de ahora, es que una cosa es hablar del neoliberalismo y otra cosa es vivirlo. Y la experiencia vital, subjetiva, cotidiana del neoliberalismo yo la califico como muy cruel siempre. El neoliberalismo es una experiencia histórica muy cruel, muy compleja para los seres humanos. Es una experiencia biográfica a veces muy terrible, a veces muy triste también. Y hace algunos años, 2, 3 años, yo presenté un texto que hoy día pensaba comentarles a ustedes también. Presenté un texto que escribí para AMPED, aquí ha de haber sido en Amazonas, en Manaus. Y leí un texto sobre el origen del neoliberalismo en Chile. Y alguien me comentó que era un texto muy triste. Y era triste, porque la historia del liberalismo es muy triste, es muy profundamente triste. Es como yo quería transmitir una sensación de desolación que yo mismo tenía respecto de mi propia experiencia con el neoliberalismo, que no era una experiencia ajena, era mi propia experiencia. Yo
es mi biografía también, ¿no es cierto? Yo he vivido toda mi vida he estado marcada por esa transformación histórica que tuvo lugar en Chile a mediados de los años 70. Entonces yo quería transmitir eso. Entonces, esa primera cosa, yo creo que una cosa es intentar teorizar sobre el neoliberalismo, y se puede, y hay mucho. No creo que uno pueda agregar demasiado más a lo que sabemos sobre el neoliberalismo. Hay muchas formas de caracterizarlo. Otra cosa es la experiencia vital con la que uno experimenta lo que ocurre cotidianamente cuando en el trabajo, en la vida familiar, en la interacción cotidiana, en la calle, en la rúa, en la familia, uno está envuelto por el tipo de intercambio, relación, en fin, característico de una sociedad neoliberalizada, digamos. Y entonces yo he estado, como siempre, interesado más bien en ese segundo aspecto, en el aspecto de cómo es una sociedad neoliberalizada, digamos. Y más bien que cómo es estructuralmente una sociedad neoliberal, digamos, cómo es en términos de sus regulaciones una sociedad neoliberal. Y por llamarlo de algún modo, cómo es la estructura invisible de ese fenómeno de neoliberalización de la sociedad. Por supuesto hay regulaciones visibles, ¿no es cierto? Una estructura social caracterizada de un cierto modo, de una cierta manera, pero eso tiene un efecto invisible, la estructura de las interacciones cotidianas de las personas. Entonces yo quisiera mostrarles eso ahora brevemente, con un par de ejemplos de cómo me parece a mí que eso ocurre, de cómo hay una estructura, pensando particularmente en educación, ¿no es cierto?, de cómo hay una estructura de un régimen de regulación pública-privada, que es más o menos determinable, es decir, uno lo puede caracterizar, y cómo ese régimen, esa forma estructural de relaciones entre público y privado, después se presenta en la vida cotidiana, en la manera en que las personas vivimos, experimentamos, más allá de la regulación, digamos, en las interacciones cotidianas. Entonces había preparado yo algo en este sentido, para mostrarles, que es yo uní varias cosas aquí que tienen que ver con unos trabajos de un amigo y colega mío que se llama Fernando Atria, que ha escrito sobre ¿cómo puedo compartir aquí? Que ha escrito sobre lo que él llama el régimen de lo público, como la estructura institucional de lo público, y contrasta ese régimen con la estructura institucional de lo privado. Se supone que estoy compartiendo. Aparece. ¿Aparece? Sí. ¿Y para ellos no? Tem que sair do YouTube, né? Ficar na chamada para poder aparecer. Eso. Entonces, como yo lo he llamado como la arquitectura de lo público, pero podría uno llamarlo la arquitectura de lo privado también. Es como la forma que adquiere lo público en una sociedad liberal, neoliberal, digamos. Y voy a pasar por alto las definiciones de neoliberal y demás, porque, en fin, sobre eso me parece que hay mucho. Entonces,
Y voy a dar un caso de una legislación particular de hace unos 9, 10 años en Chile, que tiene que ver con educación, donde quizás se pueda ver en parte importante lo que nosotros podemos experimentar particularmente con estas estructuras. Así, como dicho globalmente, en Chile, yo creo que en el Brasil van de camino hacia allá. Y esa es la lucha que en el Brasil probablemente ustedes estén brindando ahora. Es una lucha de un proceso que está en vías de transformarse. Esto está naturalizado en Chile, en el Brasil aún no. Entonces es como, probablemente yo siempre digo, esto es como, yo les muestro aquí, esta es una cita de Borges, yo les muestro aquí mi pasado, este es su futuro, si ustedes no hacen nada. Esta es la historia. Entonces este es el pasado de Chile, este es el futuro de ustedes. Aqui eu sou você amanhã. Eso, exactamente. Entonces, la privatización en Chile, las diversas formas de privatización, hay clasificaciones para eso, en fin, transformó la naturaleza de lo público en Chile. O sea, lo público, ese fue el primer gran movimiento, creo. O sea, transformar lo público. No digamos hacer aparecer lo privado, sino transformar lo público. Ese fue el primer gran movimiento estratégico del neoliberalismo, creo, en Chile. Se trató de que el modelo, lo que llamamos en Chile el modelo neoliberal, mal nombre porque no designa todo, en fin, pero es una manera de hablar nomás. El modelo neoliberal estableció una distinción, dividió crucialmente la forma de establecer una distinción entre lo público y lo privado. Lo que ocurrió fue que bajo el modelo neoliberal, la política, lo público, digamos, esto es una cita directa de Fernando Atria, la política dejó de ser la dimensión, el espacio, ¿no? El espacio social, para reclamar, discutir y decidir nuestras afecciones, nuestros intereses comunes. Y se convirtió en una especie de empresa, la política, en una empresa productora de bienes o en un banco de financiamiento. Eso pasó en Chile. O sea, insisto, el primer gran movimiento no es instalar lo privado, sino transformar lo público. Y lo público se transformó de haber sido el espacio de discusión de nuestros intereses comunes a una productora de bienes o a un banco de financiamiento. En eso consistió ese fenómeno que en Chile fue muy característico, que se llamó esto de un proceso de privatización de los problemas públicos. Es decir, lo que tradicionalmente fueron los desafíos, los intereses, el problema público, el problema de la ciudadanía, buscó solución en agentes privados. Y para integrar a los agentes privados los pagó, los financió. Pero entonces el privado no solo ofreció la solución del problema, ¿no es cierto?, bajo la vía de la externalización, ¿cierto?, de la tercerización, la compra de servicios por parte del Estado a agentes privados, ¿cierto? No solo vendió el Estado no solo compró el servicio, sino que, y por lo tanto la solución, ¿no es cierto?, que los privados, bajo la lógica esa de que funcionan mejor, son más eficientes y demás, resuelven mejor el problema, sino que privatizó los problemas, que en el fondo apartó la política. O sea, ya no es que la solución fuera privada, es que el problema es privado. El problema es privado. Entonces ya no hay problema público,
hay problemas privados. Entonces, lo público desapareció, paulatinamente empezó a desaparecer. Lo primero fue comprar la solución, lo segundo fue vender el problema. Entonces ya no hay problema público. Paulatinamente lo público fue como disolviéndose. Entonces, es como lo que a mí me gusta llamar como ese abismo ideológico invisible. Como uno tiene en el nivel 1, que es lo visible, la infraestructura y la gestión. Tiene una venta de inmuebles, ¿no es cierto?, traspaso público-privado. El Estado vendió instalaciones físicas a los privados, traspasó la administración, traspasó infraestructura física, traspasó bienes intangibles, la administración, creó vouchers, ¿no es cierto?, subvenciones públicas para usos de privados. Eso es todo aparente, eso existe, está instalado. O sea, todo eso es tangible, se percibe. En educación, por ejemplo, ya el año 75, o sea, 2 años después del golpe militar, los neoliberales querían traspasar todo el sistema público a manos privadas. El único problema fue que los militares eran nacionalistas, como todos los militares en América Latina. Entonces vieron un peligro de traspasar todo el sistema público al sector privado. Y no lo traspasaron. Entonces, los militares retuvieron parte importante del sistema público de educación, pero por un interés nacionalista. Y luego tampoco había tantos privados porque la economía estaba muy complicada como para comprar todo el sistema público. Entonces traspasaron algunos establecimientos públicos. Lo que sí traspasaron fue administración educativa, porque el Estado no podía responsabilizarse de la administración, la traspasaron a empresas privadas, muchas. En el campo, Erika, de la educación técnico-profesional, por ejemplo, prácticamente toda la educación técnico-profesional el Estado la traspasó a privados, a empresas agrícolas, a empresas constructoras, que son asociaciones de gremios, ¿no es cierto?, empresariales que estaban interesados en invertir en educación porque tenían intereses empresariales en esas áreas. Y la gran transformación, ¿no es cierto?, en Chile en los años 80, 7 años después del golpe militar, fue la instalación de un sistema de voucher, ¿cierto?, de un subsidio escolar para todo el sistema, un subsidio universal para todo el sistema. Eso se entiende, ¿no es cierto?, un sistema de pago por alumno que no existía, que existía en el mundo, es decir, lo había usado Thatcher, lo había usado Reagan, pero no en el nivel universal que se usó en Chile. Eso está bien documentado por Harvey y otros, en el sentido de que la novedad en Chile consistió en que usó el sistema de voucher universalmente para un sistema único nacional, cosa que no existía en el mundo, e hizo una serie de adaptaciones al modelo de Friedman, que fue el modelo que se instaló en Chile a través de un grupo de estudiantes de economía de Chile que habían ido a Chicago a estudiar directamente con Friedman en los años 50, los Chicago Boys. Exacto. Y ese grupo de economistas instalaron un sistema de voucher, un sistema universal que adaptaron, en fin, con algunos cambios, que no es exactamente el modelo de Friedman, pero en fin, tiene una adaptación chilena. Y esa fue la gran transformación del sistema escolar en los años 80. Luego hay una línea, un nivel 2, que es como entre lo visible y lo invisible, el entramado del Estado que tiene distintos niveles de control, digamos, que se va desplegando, porque el nivel 1 es como el nivel original. Después el Estado empieza a diluirse también en distintas tramas, digamos. El Estado opera mediante un descontrol controlado, el Estado libera todo.
libera para el mercado, paulatinamente, ¿cierto? Todo lo entrega. El voucher, por ejemplo, no es un financiamiento para las instituciones del Estado, es un financiamiento para el Estado y para los privados. Empieza a pagarle a los privados para que participen de la acción educativa. Entonces los privados empiezan a abrir establecimientos escolares con financiamiento del Estado. Entonces los privados pagados por el Estado participan del mercado educativo. O sea, el Estado compra soluciones privadas, ¿se entiende eso, no? Compra la solución privada y se retira. ¿Y cómo participa el Estado? El Estado nacional, no es el Estado brasileño, no es el Estado de ustedes aquí de Mato Grosso, es el Estado nacional en Chile. Acuérdense que el Estado chileno es uno solo, es un Estado que ustedes llaman Estado federal, ¿no es cierto? Porque en Chile no hay subdivisiones federativas, es un solo Estado unitario. Bueno, el Estado chileno libera la subvención para todos los actores escolares y se retira. Y los actores escolares compiten por la subvención. Es mercado puro. ¿Por qué compiten? Porque el Estado no libera por ejemplo, si usted tiene un colegio y usted tiene otro y Andresa tiene otro y en fin, yo no le doy el dinero a usted, ni a usted, ni a usted. Le doy el dinero a sus estudiantes. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Atraer a los estudiantes. Y para atraer a los estudiantes usted tiene que competir con usted. Tiene que intentar ofrecer mejor calidad educativa. Porque si usted ofrece más calidad, entonces usted va a tener más estudiantes. Y si tiene más estudiantes, tiene más voucher. Porque el voucher va a llegar a medida que los estudiantes se matriculen con usted. Ahora, si los estudiantes se matriculan con usted y no asisten, los estudiantes no asisten a la escuela, usted va a perder financiamiento, porque el financiamiento es variable. Usted tiene 100 estudiantes, supongamos, va a percibir el valor de 100 subvenciones. ¿Se entiende eso? Ya, va a percibir 100 subvenciones. Pero si sus estudiantes, de sus 100 estudiantes, 50 no asisten, usted va a percibir solo 50 subvenciones. Porque es su tarea que sus estudiantes asistan. Si sus estudiantes no van a la escuela, si desertan, ¿cómo se dice? Si salen de la escuela. Si evaden, es su responsabilidad y el Estado lo va a castigar, no le va a dar dinero. Entonces, es una subvención que varía, no es permanente, no es estable. Vea usted, profesor, ¿qué pasa con usted si usted es el dueño del establecimiento? No le puede pagar a sus profesores. Es mercado puro. Porque el estudiante es un cliente, porque el estudiante tiene que comprarle todos los meses para que usted todos los meses tenga los recursos para pagarle a sus trabajadores. Si el estudiante no va, no compra, usted no tiene el dinero para pagarle a sus trabajadores. Es mercado puro. ¿Y el Estado qué hace? Regula el uso de la subvención, solo, no hace nada más. Está retirado, todos compiten. ¿Y cuál es el mejor establecimiento? El establecimiento que tiene estudiantes que asisten más regularmente, en fin, ese es el mejor colegio, porque tiene financiamiento más regular. Entonces, tiene mejores condiciones para ofrecer servicio educativo más estable. Y eso es el 90% del funcionamiento del sistema chileno. Hay un pequeño grupo de 10% que es el costo privado de la familia. El resto todo funciona así. Se estende para universidades también. Ya, vamos a ir inmediato a las universidades. Entonces, en el caso del sistema escolar funciona así. Es un descontrol controlado, así lo llamaba yo. Es un descontrol. ¿Por qué un descontrol? Porque el Estado está retirado, ¿no es cierto? El Estado regula globalmente. ¿Quién regula realmente? El mercado, ¿cierto? El mercado, oferta, demanda, donde van los consumidores, es donde va el dinero, etc. Hablan acerca de la educación. La idea de que, por ejemplo, esta idea de que lo privado es mejor que lo público.
tem um ideário, né, professor, de Estado. Isso é muito marcante no Chile, né? Esse ideário de Estado já é muito dissolvido e essa questão da privatização ideológica, eu estive no Chile 4 meses e isso é muito marcante. Muito forte. Eu acho que por isso que o professor insiste tanto nessa questão Sí. da privatización ideológica. O sea, por ejemplo, esta universidad, este espacio universitario, para Chile, en la imagen, es privado, no es público, porque está limpio, porque está ordenado, porque tiene bañeros, porque tiene jabón, porque tiene papel higiénico, todo eso es privado. Lo público no tiene eso. Lo público es sucio, está rayado, está pintado en fin, los estudiantes son pobres, no se peinan, fuman macoña, en fin. Esta es la idea, a veces es cierto, pero digamos, en general es la idea que tiene la gente de lo público. Y en educación, en salud, en todo, ¿no es cierto? Ya, entonces, es como una manera en que las personas hablan de lo público. Lo público es pobre, mal administrado, sucio, ineficiente. Lo privado es eficiente, limpio, fluido, todo funciona. Luego, el lazo social, las relaciones sociales son relaciones de competencia, no de cooperación. La gente no coopera. La idea básica de la relación social no es la cooperación social. La idea básica es la competencia. O sea, no es una sociedad construida sobre la cooperación, es una sociedad construida sobre la competencia. En el fondo, en educación, por ejemplo, la idea básica es el mérito. Y el mérito es individual. Entonces el mérito es rendimiento, es resultado, ¿no es cierto? Es eficiencia en el uso de los recursos para obtener mejores resultados. Entonces, un nivel de competencia muy alto. Y, de nuevo, la redefinición de lo que se entiende por sentido común. ¿Qué es sentido común? ¿Qué es lo que es razonable? ¿Qué es razonable? Mi propio interés es razonable. Mi propio interés es más razonable que el interés colectivo. O sea, ¿para qué te vas a sacrificar por los demás si en realidad lo que vale es tu propio interés? Yo no tengo que hacer nada por los demás porque yo estoy primero. Eso es razonable. O sea, perjudicarse a sí mismo por beneficiar a los demás no es razonable. Lo razonable es proteger el propio interés primero, antes que hacer cualquier sacrificio por los demás. O sea, yo puedo hacer un sacrificio por los demás, pero solo por convicción religiosa, supongamos, no por una acción social cooperativa. Entonces las personas compiten, digamos. A ver si puedo ir a... Bien, aquí hay una idea más formal de eso. Cuando uno piensa en el mercado, la idea de mercado, yo la imagino así, mira. Un mercado, ahora no las relaciones cotidianas, sino la estructura de un mercado, de un sistema que opera como un mercado, un sistema educativo que opera como un mercado, por ejemplo. Esto vale también para educación superior aquí, tanto como para universidades como para sistemas escolares en Chile. La motivación básica de un sistema de mercado es que los individuos, las personas, actúan motivadas exclusivamente por su propio interés en un mercado. Yo no actúo por el interés ajeno, actúo en virtud de mi propio interés, de proteger mi propio interés. Esa es la motivación básica de un contexto de mercado. ¿Cierto? Yo tengo dinero, por ejemplo, un cierto nivel de dinero, y yo trato de conseguir el más alto beneficio en virtud del dinero del que dispongo. Y no voy a dar mi dinero por un beneficio más bajo si considero que mi dinero puede obtener un beneficio más alto. Porque yo estoy protegiendo, ¿no es cierto?, mi propio interés. Yo no protejo el interés de Erika.
en un mercado, ¿cierto? Porque en un mercado mi interés es obtener más beneficios. Y el de Erika también. El de Erika es obtener más beneficios. Por eso si yo le compro a Erika, Erika me va a intentar cobrar más caro a mí. Yo como cliente voy a intentar pagarle menos. Eso es un mercado, ¿no es cierto? Ella actúa por su propio interés, yo por el mío. Y entonces es un contexto de negociación competitiva, digamos. Eso primero. Cada uno vela por su propio interés. Hay un acuerdo, entonces. En un contexto de mercado tiene que haber un acuerdo. O sea, nadie tiene, en el caso de educación, piensen ustedes, nadie tiene, esto ocurre en Chile, nadie tiene el deber de proveer, de dar educación. Piénsenlo así. Nadie tiene, en un contexto de mercado, nadie tiene el deber de darle educación a nadie. El deber. Pero tampoco nadie tiene el derecho de recibir educación de nadie. Antes de que firmen un contrato vinculante. O sea, si Erika es se llama en Chile una sostenedora, una dueña de un colegio, ¿cierto? Público o privado, porque tiene el mismo estatus. Si Erika es un prefecto, una prefecta, o es una propietaria privada de un colegio, yo tengo que ir y llevar un contrato, un pagaré, y firmarlo. Yo le firmo a Erika y Erika firma. Y entonces ambos hacemos un contrato en virtud de lo cual Erika me provee educación a mí y yo recibo la educación que Erika se compromete a brindar. Es decir, es una contraprestación, ¿cierto? Yo le doy cierto pago, algún tipo de compromiso, y ella se compromete a contraprestarme la educación como un bien que yo contraté con ella. En educación superior es así. Si usted es el rector o la rectora de la UEMS, yo voy y le tengo que firmar a usted un pagaré en que dice: yo voy a ser estudiante de licenciatura en geografía e historia y yo le debo a usted antes de que usted me brinde cualquier cosa. Antes. Por eso dice: nadie tiene el deber de proveer. Usted no tiene que darme nada, ni yo tengo derecho a nada antes de que hagamos esto. Antes de eso, usted no tiene que darme educación, no tiene que darme aula, nada, porque tenemos que firmar primero el contrato. Entonces, por el contrato vinculante, yo voy a tener que deberle a usted, supongamos, 5 millones de pesos. Y entonces, una vez que ambos firmamos, yo voy al aula y usted entonces me provee el servicio. Así funciona. Tanto para público como para privado. Fíjense que ahí está, justamente como yo decía al inicio, el público ya no es público, es un actor privado cualquiera. Es estatal, es de propiedad estatal, pero actúa como un privado. Es un privado cualquiera, es otro actor del mercado. Y tiene que hacer lo mismo que hace el actor de mercado. Por ejemplo, contratos, pagaré. Y si yo no le pago, usted me persigue por la deuda, se dice. Deuda. Ya. Y además, en un mercado, son las condiciones. Cada participante del contrato, usted y yo, por ejemplo, somos libres de sujetar nuestra voluntad, de amarrar nuestra voluntad por el contrato a las condiciones que deseen. Si usted me cobra 5, también puede cobrarme 10. Y si yo estoy dispuesto a pagarle 10, le pago 10. Eso es una condición que yo puedo aceptar o no. Puedo decir que no y entonces no me brinda el servicio. Puedo decir que sí y en ese caso me lo brinda. Es un mercado, ¿cierto? Usted puede cobrarme lo que quiera siempre que yo esté dispuesto a pagarlo. Así funciona. Así funciona la educación en Chile. Y nada se hace sin esto, sin contrato. Entonces usted no tiene ninguna obligación, yo no tengo ningún derecho con usted. Ahora,
En esas condiciones, lo que ocurre es que el mercado gobierna un contexto, o sea, ese es el contexto institucional en el que se presta el servicio educativo. Eso es privatización estricta. Ver, ahí, insisto, la idea de lo público está deformada. Entonces, cuando en Chile, supongamos, Erika me pregunta, ¿y su universidad es pública? Sí, pero no es pública. O sea, mi universidad, la Universidad de Talca, es una universidad de propiedad del Estado. Bajo ese respecto es pública, ¿cierto? Porque es del Estado. Pero es privada. Terceirizado. Porque no es una universidad gratuita. Porque ninguna universidad en Chile es gratuita. Entonces no es pública en el sentido en el que corrientemente uno entiende pública. Y es selectiva, sí, la Universidad de Talca es selectiva, pero hay muchas universidades que no lo son. Entonces también ahí el nombre universidad es una denominación un poco ambigua, porque se llama universidad, perdón que lo diga así, pero se llama universidad a casi cualquier cosa, ¿cierto? Hay universidades que tienen diversas actividades que en realidad no son universidades, son instituciones que hacen otras cosas que las universidades. Bueno, avanzo y a ver si termino pronto. Entonces, vean, la universidad pública aquí, la misión original, para el caso de la universidad ahora, ya saliendo del sistema escolar, para la universidad, en la universidad pública, la misión original, estoy hablando de misión original de los años 60, la misión original de la universidad es producir valor público, o sea, pensamiento crítico y transformación social. Esa fue la idea en la que yo, por ejemplo, alcancé a educarme en la universidad. Producir pensamiento crítico y transformación social. Luego se ha producido como una especie de mimetismo. ¿Se dice así en portugués? Un mimetismo. Una Imitação. un enmascaramiento. Sí, un enmascaramiento. Entonces sería un simulacro. Como un simulacro. O sea, las universidades estatales en Chile, que serían las públicas, ¿no es cierto? Las universidades estatales, obligadas a adoptar lógicas corporativas, privadas, evidenciando la pérdida de su propia comprensión sobre cómo generar valor público genuino. Entonces, las universidades empiezan a transformarse, porque pierden su misión original, no saben cómo hacer eso, entonces se convierten en corporaciones privadas. Porque en vez de producir valor público, que era su función original, empiezan a sobrevivir en una condición muy precaria, bajo una especie de imperativo de sobrevivencia. ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a optimizar recursos, a vivir del mercado, de la venta de productos y a captar estudiantes. Hacen lo mismo que las privadas. O sea, en vez de interesarse por el valor público, empiezan a actuar como empresas que capturan estudiantes. Porque si los estudiantes no vienen, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay universidad. Entonces yo les comento a los profesores, en mi programa, por ejemplo, si no llegan estudiantes, nos quedamos sin empleo. Cuando nos dicen en Chile que los estudiantes de pedagogía, por ejemplo, son pocos, o van a dejar de haber estudiantes de pedagogía. Professor, ele só vai ligar o microfone. O microfone já desligou, tá? Ah, tá. ok. Aqui. Desculpa. Sí, tenemos. Agora tô. Entonces nosotros decimos, bueno, si los cursos de pedagogía no tienen estudiantes, no es un problema
solo es que nos vamos a quedar sin trabajo. Porque de los estudiantes depende de que existan los programas. Entonces es un problema grave, no es un problema simple para nosotros. Creo que ahí, ya. Entonces, ahí se instaló en Chile, en la universidad en particular, esta especie de culto a la actividad, al resultado, a la producción, a eso que llaman performatividad, ¿cierto? Esa cosa de producir. Entonces, se establece la métrica como tecnología. Todo se mide, todo se calcula, y eso reconfigura el rol de nosotros como académicos, cambia nuestro rol. La pregunta siempre es eficacia, que hay que ser muy eficiente, muy eficaz. La pregunta es siempre eficacia ¿para quién? ¿Para quién trabajamos en el fondo? Y esa pregunta queda ahogada siempre por los imperativos de la administración. O sea, nosotros los profesores siempre decimos, nosotros necesitamos entablar un diálogo sobre el sentido de la universidad. Vamos a la reunión de la asociación, nosotros no tenemos sindicato. Vamos a la reunión de la asociación de académicos. Es que no hay tiempo. No hay tiempo para ir a la reunión porque hay mucho que hacer. Entonces, ese imperativo del mucho que hacer nos impide conversar siquiera. Entonces es como que es un engaño, si se fijan, es como tenemos mucho que hacer, entonces no tenemos proyecto colectivo, no hay espacio para conversar sobre el proyecto colectivo. Bueno, la matriz en el fondo es que domina el espacio privado, el mercado, ¿no es cierto? Donde ahora vamos como a una dimensión más política, no tan funcional, digamos. En el espacio privado, que es como el espacio dominado por el mercado, lo que domina es el poder fáctico. El poder fáctico es como el avance irrestricto del interés particular. El hecho bruto, literalmente, el hecho bruto del poder económico, ¿cierto? Eso es lo que avanza en el mercado, el poder económico. Eso es lo que impera. Eso es lo que gobierna, el poder económico. O la influencia de hecho, ¿cierto? Una influencia que deviene del poder económico, o sea, que surge del poder económico. Y eso genera desigualdad, evidentemente, ¿no es cierto? Una desigualdad de recursos que determina la posición de cada uno. Eso es imperativo del mercado. Ahora, en Chile esa desigualdad se dice natural. Todos los individuos somos naturalmente desiguales. Esa es ideología de Hayek, que fue muy influyente en Chile en los años 70, 80, al comienzo. ¿Cuál es la idea que ha venido instalándose en Chile desde 2015? La idea de que en vez del individuo hay que enfatizar la idea del ciudadano. Por eso la idea de que la educación, por ejemplo, es un derecho ciudadano. No es un derecho de consumo, de mercado, sino es un bien de consumo. Que la discusión ciudadana y deliberativa es sobre el interés de todos, no es sobre el interés particular. Que en ese interés de todos, todos somos iguales. En esta esfera, en la esfera del interés de todos, y a mí eso me parece muy motivador siempre, apelar al interés particular constituye una autorrefutación. O sea, si yo estoy si yo estoy discutiendo por el interés de todos, cuando alguien apela a su propio interés, se autorrefuta. O sea, esa persona a la que apela a su propio interés, cuando estamos hablando del interés de todos, esa opinión, esa argumentación no vale. No tiene ningún valor, no tiene legitimidad en ese espacio. Porque ese va a decir, a mí el interés de todos no me importa demasiado porque yo tengo, porque a mí, por ejemplo, eso me afecta negativamente porque tengo dinero y demás. Esa opinión se autorrefuta.
porque el interés es de todo, no es de él o de ella. En ese espacio somos todos iguales. Ahí no hay poder fáctico, no hay poder del dinero, no hay. Somos todos iguales. Entonces, la desigualdad material queda neutralizada en ese espacio común. Hay un estándar interno de corrección, cualquiera en el espacio común, en esta esfera en la que apelamos al interés común, cualquiera que apele al interés privado, está equivocado. Es un estándar de corrección interno, es un estándar de racionalidad política. ¿Sí me entienden? O sea, discutimos en la esfera común, y en la esfera común nadie que apela al interés particular está en lo correcto. Entonces no puede servir de argumento apelar al interés particular. El que apela al interés particular no hay que decirle nada, no es correcto lo que está diciendo. Porque en el régimen público, en el régimen del ciudadano, el interés particular no puede contar, porque ese es un interés desigual. En fin, pues creo que ya voy terminando. Denme un segundo, voy aquí. Esto me interesa mucho. O sea, el propósito, esto a mí me parece muy inspirador. Yo lo considero así, a ver si puedo convencerles. No tengo que convencerles, creo, de esto. El propósito estructural de lo público, ahora positivamente dicho, pensando en lo público, el propósito estructural de lo público me parece que es hoy domesticar la facticidad. O sea, la facticidad, esa del poder del dinero, del poder fáctico, ¿no es cierto?, de la influencia derivada del poder del dinero, del poder económico. El poder económico es un poder de facto, de hecho, ¿no es cierto? La capacidad de la política es un poder de jure, es de derecho. Entonces, el dinero, la influencia, el poder bruto es de hecho. Eso es de hecho. La fuerza bruta es de hecho. Son grupos de presión que buscan avanzar, o sea, como imponer su agenda, su propia agenda política, apelando a su interés particular y a su poder material, ¿cierto?, económico, por ejemplo. En cambio, en el lado de la ciudadanía, en el deber ser, los fácticamente poderosos no pueden apelar a su sola existencia, de hecho, para justificar decisiones. No pueden. Solo sobrevive el interés igualitario del ciudadano. O sea, discutir en público es decidir qué aspectos de la desigualdad fáctica no afectarán nuestra posición como ciudadanos. O sea, discutir en público significa, como digo, domesticar las diferencias de facto. O sea, como someterlas a un régimen de interés público. Porque si ese régimen no impera, estamos sometidos al poder fáctico. Y el poder fáctico es un poder en el que impera la desigualdad. Y dejar paso a la desigualdad diluye lo público, porque es el régimen de lo privado. Entonces, el derecho social en ese régimen, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, de la igualdad, en fin, de lo público, el derecho social reemplaza el autointerés por un estándar ciudadano. Esto en Chile es muy importante. No sé si en el Brasil sea tema de discusión, pero en Chile es muy importante. El modelo de la educación como derecho social, por ejemplo, a diferencia de ese del mercado, reemplaza la lógica de transacción y el autointerés por un estándar ciudadano. Vean ahora la estructura de un régimen social de educación, a diferencia del régimen de mercado, que es el que impera ahora. En el régimen social lo que debería ocurrir es que el proveedor son el mismo conjunto de premisas, digamos. El proveedor no opera para servir su propio interés mercantil, sino expresamente para servir el interés del ciudadano. O sea, el que ofrece educación está ahí no por su interés, sino por el interés de quien quiere educarse, primero. Segundo,
el ciudadano tiene el derecho inalienable a ser provisto de educación. Y el proveedor adquiere el deber incondicional de proveerla. Eso destruye el condicionamiento contractual. No es necesario un contrato. El individuo tiene derecho, por ser ciudadano, a ser educado. Y el educador, digamos, el proveedor de la educación, tiene el deber incondicional de educar. Sin contrato, sin que haya necesidad de contrato. Entonces, el proveedor no puede fijar condiciones unilaterales, no puede cobrar, ¿cierto? No puede seleccionar, no puede hacer, no puede establecer ninguna condición. Las reglas de acceso a la educación se rigen por un protocolo público universal y es aplicable a todos por igual. O sea, no puede haber quien diga, mira, aquí hay un criterio en virtud del cual yo no permito que un estudiante ingrese. ¿Por qué? Porque yo tengo, en Chile eso ocurre, yo tengo un proyecto educativo privado, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo un proyecto educativo católico y aquí no entran los católicos. Si esa persona trabaja con fondos públicos, no está justificada para hacer eso. ¿No es cierto? El Estado no puede financiar un proyecto educativo privado, porque ese proyecto educativo es discriminatorio. Entonces el Estado tiene que financiar únicamente a quienes estén en condiciones de someterse a ese régimen público en el que el ciudadano tiene derecho a recibir educación. Eso, voy rápido porque quiero pasar a esto, eso es exactamente lo que está en esa legislación que en Chile se llama Ley de Inclusión, que es una ley del año 2015. Una ley muy importante del segundo gobierno de Bachelet, 20.800 y tantos la legislación, una ley muy breve, y que dice tres cosas, exactamente esas que tienen que ver con el derecho ciudadano a educación. Dice una, fin al lucro, así se expresa en la ley esta idea del derecho ciudadano. Primero, fin al lucro, o sea, esa ley obliga a que el proveedor opere por el interés ciudadano, bloqueando la motivación por rentabilidad particular. O sea, impide que los proveedores de educación lucren, obtengan ganancia económica. No pueden obtener ganancia económica. Tienen que necesariamente tener un régimen legal que impida que obtengan ganancia. Porque no es una empresa. La educación no es una empresa. Y hasta ahora ha sido una empresa. 2, termina con la selección escolar. Elimina el derecho de admisión unilateral del proveedor. O sea, los dueños de establecimientos pueden seleccionar estudiantes. Instaurando un protocolo público igualitario. Por ejemplo, típicamente en Chile, colegios católicos, colegios evangélicos, colegios, en fin, confesionales en general, establecían reglas de ingreso de estudiantes a sus escuelas dependiendo de sus convicciones religiosas. Por ejemplo, si los padres no eran casados, el hijo no entraba. Ahora eso está prohibido. Y en algunos casos, por otras razones también, a veces más duras. Por ejemplo, si el estudiante no tenía condiciones económicas suficientes, tampoco entraba. ¿Por qué? Porque también hace todo el sistema gratuito. Esa es la tercera determinación de la ley. Es decir, ningún operador educativo, público o particular subvencionado, es decir, ningún operador educativo que funcione con recursos públicos puede cobrar. Nada. Nada. Entonces, si tiene financiamiento público, es gratuito para todos. Es decir, elimina cualquier regla de acceso, o digamos, cualquier limitación de barrera económica. Para cualquier estudiante en cualquier establecimiento del 90% de la oferta. Esa regla antes existía. Los colegios particulares subvencionados, es decir, los colegios de propiedad privada, pero que funcionaban con financiamiento público, cobraban además. O sea, recibían el financiamiento público y además copago. Era una forma de financiamiento adicional que los padres otorgaban al establecimiento. Eso lo eliminó también la ley.
entonces los hizo a todos gratuitos. Y eso implicó que el 90% de la matrícula operara sin costo para los estudiantes. Entonces, sin lucro, sin selección, gratuito. Eso implicó la ley de inclusión. En fin, y entonces, para educación, y además, en el caso de la educación universitaria, se estableció finalmente una ley de gratuidad para la educación superior. Entonces, no todos, pero una proporción importante de estudiantes tienen acceso gratuito a la universidad, que ahora está en riesgo de que vaya a caer porque cambió el gobierno y el gobierno es conservador. En fin, hay anuncios de que va a terminar la gratuidad para educación. Y entonces, en el caso finalmente de las universidades, esto es como la agenda de estos años, de lo que se espera conseguir. Primero, autonomía real del Estado, porque hay mucha dependencia económica y eso determina mucho de la política interna de las instituciones. O sea, tiene que haber una protección institucional muy garantizada porque hay mucha presión de actores externos. Hay problemas de financiamiento porque el financiamiento es muy inestable. Se espera tener una mayor estabilidad financiera, mayor libertad académica. Hay muchas presiones por esta típica queja de la ideologización de las universidades hacia los estudiantes, y una particular demanda que es la participación en el gobierno universitario, que ha habido muchos problemas en Chile con eso porque los gobiernos universitarios estaban muy fechados por grupos de interés también, entonces estaban muy capturados y con poca participación académica, prácticamente sin participación de funcionarios que prácticamente no tenían rol en el gobierno universitario. Yo no sé cómo está eso aquí, y nula participación de estudiantes tampoco en el gobierno. Los estudiantes no votaban, tampoco los funcionarios, no tenían participación en los consejos. Ahora ha abierto un poco eso, la agenda está en discusión cuánto van a participar. Eso sería como la agenda de estos últimos años. Bueno, eso, hay alguna cosa más, pero es básicamente esa como la situación, creo, en este momento, la situación actual. Y como ven, es como un espacio muy ambivalente, como hay discusiones, hay ciertos claros, hay muchos oscuros. La cosa funciona, sin embargo, muy férreamente marcada por el mercado todavía, eso claramente. Eso. Parabéns, professor Jorge, fala maravilhosa, né? Mas é isso, né? O cenário é... Sim. O cenário é preocupante. Eu vou abrir para os colegas, né, poderem fazer suas questões. Mas eu também quero fazer algumas. Bueno, yo siempre me falta decir que en Chile, yo a veces lo digo como cotidianamente en la conversación, pero siempre me falta incluirlo. Nunca se pondera suficientemente, creo, en estas presentaciones, el rol de los estudiantes. En Chile los estudiantes son muy importantes. No en esta discusión más institucional, pero sí es muy importante el rol de los estudiantes en la transformación del sistema, porque los estudiantes son muy fuertes, como movilizados. Tienen una trayectoria de movilización muy importante, tienen una organización muy importante, son muy relevantes como actores políticos los estudiantes. Entonces, está poco sistematizado, o sea, existen estudios sobre eso, bastantes estudios, pero están poco vinculados esos estudios con las transformaciones del sistema. Y quizá haya que hacer un poco más de eso, como vincular la organización estudiantil con las transformaciones institucionales, que han sido bastantes, creo yo. Essa é uma questão que eu fiquei pensando aqui, porque o que a gente acompanha da realidade do Chile, que chega muito pouco para nós aqui. Né? O Brasil é muito insulado, né, na América Latina, e nós temos que ir atrás das informações, né, porque a mídia convencional, corporativa,
não nos permite chegar, né, muitas informações sobre a complexidade política dos países latino-americanos, né? Mas o que a gente observa do Chile, e também a partir da sua fala, professor, é que parece que apesar de tudo, né, apesar dessa estrutura de sentimento, para usar uma expressão do Raymond Williams, que o neoliberalismo produz, ela não consegue controlar tudo, né? Então, os estudantes, né, com suas formas próprias de auto-organização e de resistência, me parece que tiveram, né, tem uma importância muito grande, né, nas lutas sociais no Chile. E nos últimos anos, o que a gente assistiu antes da ascensão do Boric, né, a gente observou que os estudantes eram protagonistas, eram um sujeito coletivo importante, né, na constituição dos cabildos, na possibilidade de auto-organização popular pela base, nas decisões locais, e construíram um processo de auto-organização que eu achei assim incrível, né? Isso se soma talvez a novas formas de auto-organização mais horizontais que talvez derivam, né, desde 2010 para cá. No Brasil nós também tivemos um momento em que os estudantes se auto-organizaram, né, nas escolas públicas para impedir a privatização desses espaços. Agora talvez a gente ainda está um pouco num certo refluxo, né, desse movimento, mas eu fico pensando assim, como que essas lutas sociais no Chile então têm conseguido resistir a essa sensibilidade neoliberal, individualista, e que o tempo todo apregoa, né, o lucro e a competição como únicas regras possíveis da organização da vida social. Como que a gente tem conseguido, como que o Chile tem conseguido construir lutas sociais em processos também cheios de contradições, né? Que talvez por analogia a Bachelet talvez seja próximo do que foi ou que tem sido os governos sociais liberais, né, do Lula, né? O Boric ascende com uma série de, né, de promessas. Me parece que essas promessas também não são realizadas, né? Queria que o senhor falasse rapidamente sobre essas lutas sociais y esas contradicciones. En el caso de los movimientos de estudiantes, la verdad es que no son, yo creo que es parte como de una historia más larga en Chile. O sea, si uno piensa en la historia de Chile, mucho más atrás, ya el año 25, mucho tiempo, en la primer cuarto de siglo, los estudiantes organizados de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habían conseguido, por ejemplo, el derrocamiento de Carlos Ibáñez del Campo, que era un dictador militar de la primera parte del Estado conservador chileno. Y sucesivamente en los años 30, en los 40, fueron un movimiento fuerte que acompañó todos los procesos de transformación política de prácticamente todo el siglo XX. O sea, los estudiantes fueron un movimiento, el movimiento estudiantil es un movimiento históricamente muy fuerte en nuestro país, y que estuvo siempre además muy ligado tanto en la derecha como en la izquierda, no solo en la izquierda. Por ejemplo, todos los líderes, muchos de los líderes de la dictadura que no eran militares, civiles, y que gobernaron después del fin de la dictadura, provenían de agrupaciones que llamaban gremialistas, que eran de derecha y que fueron estudiantes eran dirigentes universitarios. O sea, las universidades fueron siempre, como probablemente en todo el mundo, pero como Chile es un país pequeño, estuvieron siempre muy particularmente identificados con movimientos estudiantiles universitarios, que fueron como el origen de las organizaciones estudiantiles que luego gobernaron, tanto, como digo, de derecha como de izquierda, particularmente como teniendo como fuente de influencia la Universidad de Chile para los digamos, los gobernantes de izquierda en general, y la Universidad Católica para los gobernantes de derecha. Por ejemplo, no sé, ahora mismo Kast, el actual gobernante, invitó a una cena a sus antiguos compañeros de universidad, de la Universidad Católica, estudiantes de Derecho,
y prácticamente todos ellos están en el gobierno ahora. O sea, es como que el gobierno pasa de la Universidad de Chile a la Universidad Católica prácticamente, porque todos los ministros vienen de ahí o de acá. Y el resto de las universidades juega un rol más bien secundario. Bueno, eso en cuanto a los estudiantes, que siempre tuvieron un rol muy especialmente importante. Y entonces no es tan sorprendente lo que ocurrió después con Boric y algunos de los movimientos más recientes. Y luego hay otro fenómeno al que usted aludía, profesor, que a mí también me llama la atención. También eso está documentado, ¿no es cierto? Hay mucho estudio sobre eso. Yo creo que en Chile se ha hecho poco, sin embargo, respecto de eso, porque eso que usted hace referencia en relación a Williams, como ese estado de sentimiento que hay, ¿cómo es la expresión exacta de Williams? Estructura de sentimiento. Esa estructura de sentimiento. Que es justamente la cuestión de las emociones en política, como el estado, ¿no es cierto?, emocional de un cierto momento histórico-político. Y claro, en el caso del neoliberalismo la cuestión de las emociones es muy central, y hay muchos estudios, ¿no es cierto?, más recientes sobre esto, sobre Hamed, por ejemplo, ha estudiado estos temas. Hay unos textos también de esta Martha Nussbaum sobre el miedo, el imperio del miedo, algo así, en la política moderna, en fin. Hay muchos estudios que tienen que ver con cómo el control de las emociones determina en gran medida la acción política. Y en el caso de Chile, y yo creo que también en el Brasil y en Latinoamérica en general, es muy evidente que las emociones son más determinantes en el juicio político que una racionalización, ¿no es cierto?, controlada de la decisión. Porque de hecho gran parte del clima político que ha hecho posible el ascenso de la derecha en América Latina y el mundo es como un clima emocional, irracional hasta cierto punto, más que el sometimiento de una consideración, ¿no es cierto?, templada, prudente de las condiciones históricas, en fin. Y entonces ese aspecto, por ejemplo, se manifestó, creo, muy vivamente en Chile en 2019, con eso que en Chile se llamó el estallido social, que fue un fenómeno muy curioso. Hay también harto escrito sobre eso en Chile, pero bien extraño, porque fue un movimiento que inició en octubre de 2019, octubre, o sea, meses antes de la pandemia. Comenzó en octubre y el país se paralizó por completo, estuvo paralizado prácticamente hasta marzo del siguiente año. Estaban todas las universidades fechadas, todos los comercios fechados, atacados por turbas de personas en la calle, con el lema era: en Chile nació el liberalismo, en Chile el liberalismo morirá. Ese era el tema. Y parecía una cosa del otro mundo, porque era una especie de distopía, porque uno iba a las calles de cualquier ciudad, no había nadie, porque todo el mundo, las empresas tenían todos sus frontis, sus accesos cubiertos con madera o alguna otra cosa para impedir que rompieran, porque todo lo rompían. Los bancos, la gente entraba a los supermercados, sacaba la mercadería, en fin, era una locura. Y fue de octubre a marzo. Black Bloc, ¿sí? Exacto. Black Bloc, exacto. Fueron 5 meses. El país estaba completamente paralizado, sin ninguna actividad. No se podía salir a la calle ni nada. Y después vino la pandemia. Y el país siguió sin actividad. Entonces, ese fue el fenómeno que llevó a la Convención Constitucional para la Constituyente, para la nueva Constitución, que se tradujo eso en un movimiento. Bueno, lo que quiero decir con eso es que eso también fue en algún momento leído como una nueva forma de organización social,
más horizontal, sin líderes tan claros, etc. Sí. Pero eso, fíjese, de hecho fue lo que condujo a Boric a aparecer como líder político, porque esto fue lo que condujo a Boric, o sea, digamos, ese proceso terminó con un acto en el que Boric apareció firmando con la derecha un acuerdo para devolver la situación al Congreso, porque el Congreso estaba fechado también, y la ciudadanía no esperaba nada del Congreso. La ciudadanía, de hecho, el planteamiento de la ciudadanía era cerrar el Congreso, fecharlo, para que no hubiese discusión en el Congreso sobre la situación del país y sobre la constituyente. Y Boric apareció firmando ese acuerdo. Por eso lo que pasó con Boric es ese fenómeno tan especial en el que él terminó en el poder siendo un representante de izquierda, pero no querido por la izquierda, porque él hizo un acuerdo con la derecha, un acuerdo que nadie en la izquierda quería. Entonces fue un fenómeno muy extraño, porque una vez que ya Boric estaba instalado como candidato, era él o nada. Entonces, bueno, en general la gente votó por él, pero no es porque fuera un candidato muy especialmente querido, era un candidato que se autoimpuso por ese acuerdo. Y entonces terminó en esa situación en que en la práctica fue un gobernante joven, llamativo, pero que no cumplió prácticamente nada de su programa. Porque además, esto es larga historia, pero además, fíjense ustedes, el programa de gobierno de Boric estaba asociado a la nueva Constitución, que iba a aprobarse en marzo del siguiente año, ¿no es cierto? Y resulta ser que la constituyente fracasó. Estaba proponiendo una nueva constitución y todo parecía indicar que la nueva constitución se iba a aprobar. No se aprobó. Y como no se aprobó, el programa de Boric desapareció. O sea, fue un gobierno sin programa. Todo el programa, o sea, todo el gobierno de Boric nunca tuvo programa. Era un gobierno que no tenía nada en la práctica, no tenía base para realizarlo. Se mantuvo en la práctica como resultado de su propia esfuerzo. En fin, pero ese fue un movimiento que como digo, podría haber mostrado una nueva estructura de organización. Y es interesante porque finalmente ese movimiento terminó en la representación, en la organización de la Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente resultó ser prácticamente una especie de circo público. Era una cosa de payaso, era muy divertido todo eso. Porque de ahí derivó también el que finalmente la propuesta constitucional no fuera aprobada. Porque había un sinnúmero de representantes que no tenían ninguna seriedad. Era gente... Desde luego había gente preparada y no preparada, eso daba lo mismo, ¿no es cierto? Porque suponía que eran agentes ciudadanos cualquiera. Pero había payasos, así, payasos profesionales que estaban ahí para cualquier cosa, en fin. Entonces, esto es como que al mismo tiempo ese movimiento tan desestructurado mostró que esa organización horizontal en una sociedad como la chilena, tan jerarquizada por, digamos, razones históricas, no iba a funcionar. No funcionó, de hecho. Porque la sociedad chilena es una sociedad muy organizada, históricamente muy organizada, incluso antes de la dictadura, pero esto con la dictadura se profundizó. Pero siempre fue una sociedad muy homogénea, muy estructurada, muy jerarquizada, con una conciencia nacional de mucho trabajo, de mucho sacrificio, ¿no es cierto? Un poco por las inclemencias de la geografía, de los terremotos. Siempre ha sido una sociedad con una conciencia de mucho sacrificio, entonces como muy forzada. Y claro, una organización un poco caótica así no le iba a venir bien. Tanto así que, es una anécdota, pero una de las quejas mayores que siempre se tuvo, mucha gente tenía contra Boric, era que él no usaba gravata. Que un presidente no puede no usar gravata. Imagínense eso. Que no puede haber un presidente que no use gravata. Será absurdo.
que eso era la mayor crítica que había. Simbólico total. Com direito podia, ela Así que casava. no podía usar gravata. Sí. Y tenía un tatuaje aquí. Tampoco. ¿Cómo un presidente va a tener un tatuaje? Cosa horrible. Horrible. El presidente no puede tener, no le puede gustar el rock. No puede gustar el rock. Es demasiado alternativo.